Buenos días a todos. Nuevamente, el objetivo de esta serie de webinars es hacer un poco entender más fácil la tecnología de Level 1, encajarla dentro de la realidad de lo que es un proyecto de infraestructura. En el webinar anterior vimos todos los elementos del mundo de la infraestructura, desde los switches, pasando por los conversores de medios, los transceiver, etcétera, mostrando cómo cada uno de ellos encaja dentro de un proyecto de networking y mostrando productos adicionales que marcas como Level 1 tienen dentro del portafolio para hacer que el mundo del networking sea mucho más sencillo. El día de hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con los sistemas de gestión de red, en nuestro caso llamado DMS. Nuevamente, mi nombre es Carlos Builes, yo soy el director para América Latina de la marca Level 1. Rápidamente, para quienes no están familiarizados con la marca, les cuento quiénes somos. Level 1 es una marca de origen alemán. Somos tal vez la única marca alemana con presencia fuerte en América Latina. Dentro de nuestro portafolio tenemos todo lo que tiene que ver con el mundo de la conectividad. Entonces tenemos switches, tenemos un portafolio muy importante de PoE, tenemos soluciones inalámbricas, tenemos videovigilancia, soluciones de KVM, digital signage. Hoy vamos a quedarnos todavía en el mundo del networking, que fue lo que vimos la semana pasada, y vamos a ver particularmente los sistemas de gestión de red, que en nuestro caso están embebidos dentro de los switches. Entonces, la semana pasada vimos que el corazón del networking son precisamente los switches, ¿no? Entonces, voy a adelantar un poco. La semana pasada vimos que el corazón del networking son los switches. Entonces, a partir de los switches, vamos a ver cómo se genera la gestión de la red, porque de los switches están conectados los demás dispositivos. Entonces, para cerrar la presentación de la marca, Level 1, como les dije, es una marca de origen alemán. El hecho de que seamos alemanes automáticamente nos implica no solamente ofrecer la calidad dentro de nuestros switches, sino que estamos presentes en un mercado muy demandante de calidad, como es Alemania. Sigue siendo nuestro mercado principal. Entonces, para poder estar en un mercado de estos tan demandante de calidad, necesitamos también ofrecer la calidad. Entonces, no es algo que simplemente porque seamos alemanes lo estamos ofreciendo, sino que el hecho de pertenecer a este mercado tan exigente nos obliga a tener este tipo de productos que son los mismos que estamos ofreciendo en el resto del mundo y son los productos de los que hemos venido hablando en el webinar anterior, el día de hoy y en los próximos 2 webinars de las próximas 2 semanas. Orientación al cliente, esto mismo que estamos haciendo, pues lo hacemos permanentemente. Este tipo de webinars lo hemos venido haciendo puntualmente en cada uno de los países. Este es un webinar multipaís. Desafortunadamente, pues por la situación este año, no vamos a poder tener un cara a cara con los clientes, que es algo que nos gusta, pero lo estamos supliendo con este tipo de herramientas que tenemos el día de hoy. Y la innovación, que bueno, el I+D, que es la investigación y el desarrollo para poder tener los productos a la orden del día, y la innovación son características particulares importantes que están dentro de cada uno de nuestros productos, y particularmente el día de hoy pues estamos hablando de algo muy interesante que está embebido dentro de nuestros switches. No es algo único en el mercado realmente, hay un montón de sistemas de gestión de red, hay unas particularidades interesantes que hoy vamos a ver de nuestro sistema particular, que van a dar una cantidad de beneficios tanto al canal como al usuario final. La agenda de hoy, entonces, será, vamos a comenzar nuevamente por los switches, que son el corazón de la red, y es donde particularmente en nuestro caso está el sistema DMS embebido. Vamos a ver las diferencias entre un DMS y un NMS, que el NMS es el nombre genérico con el que se le llama a este tipo de sistemas. Vamos a ver las características particulares del DMS en dos frentes. En PoE, que es la forma como el sistema gestiona todo lo que tiene que ver con PoE, y las características ya desde el punto de vista de administración de red. Vamos a ver cuáles son los beneficios para el canal y para el usuario final con la utilización de nuestro DMS, y vamos a ver algunos casos tipo. Entonces, a diferencia de la presentación anterior, donde pasamos por todo lo que tiene que ver por switches, infraestructura, diferentes tipos de dispositivos, hoy vamos a hablar básicamente de software. Hoy vamos a hablar de un valor agregado supremamente interesante que está embebido dentro de nuestros switches y que va a afectar la totalidad de nuestra red
una afectación positiva si se usa de la manera adecuada. Y vamos a ver cuáles son las características interesantes de nuestro DMS frente a las demás alternativas que se encuentran en el mercado. Nuevamente entonces, el corazón de la red son los switches. Como lo vimos la semana pasada, de los switches nace todo lo que tiene que ver con infraestructura activa de red, porque también hay infraestructura pasiva que es cableado y es otro mundo. Aquí estamos hablando de infraestructura activa, entonces los switches son el primer elemento de la infraestructura activa. A partir de los switches, pues como vimos la semana pasada, tenemos conectados los demás dispositivos con diversas estrategias, a través de conversores de medios, a través de enlaces de fibra óptica, de repetidores de PoE, que lo vamos a ver el tema del PoE en la próxima presentación mucho más en detalle. Lo que vamos a ver hoy entonces es un sistema de gestión que nos va a permitir gestionar todo este tipo de dispositivos que tenemos, todos los elementos activos de red y todos los elementos adicionales de red que tenemos hoy en la convergencia IP, es decir, todo lo que tenga una IP lo vamos a poder gestionar a partir de este mundo, de este sistema de gestión de red. Aquí lo que estamos viendo y lo que vimos la semana pasada son dispositivos que nos permiten crear la red como tal. Entonces vemos los switches, vemos los enlaces, vemos los conversores de medios, etcétera, que son todos los dispositivos que nos permiten que la red se construya y que los canales de comunicación pasen por ellos. Pero lo que vamos a ver también dentro de nuestro sistema de gestión son estos dispositivos en el final, los dispositivos en el borde, que son las cámaras. Normalmente en el mundo de la infraestructura hablamos de cámaras, de teléfonos IP y de computadoras. Pero también tenemos hoy por hoy todo lo que tiene que ver con domótica, iluminación inteligente, etc. Entonces, vamos a ver nuevamente algunos switches y algunas características de los switches. ¿Por qué? Como vamos a ver en las próximas diapositivas, en nuestro caso particular, el DMS está embebido dentro de nuestros switches. Es un sistema que ya está metido dentro de nuestros switches y que nos va a permitir la gestión de manera gratuita siempre y cuando tengamos el sistema adquirido alguno de estos switches de la familia Turing. Entonces, ¿qué tipo de switches tenemos dentro de nuestro portafolio que nos permiten tener este tipo de DMS? Realmente muchísimos, desde switches pequeños de 8 puertos, pasando por switches medianos de 24 puertos con algunas características de administración. Como vimos la semana pasada, hay muchísimas características de administración dentro de nuestros switches. Y pues vimos que hay switches que son no administrables, switches que son administrables a través de la web, switches que son administrables capa 3, capa 3 full y capa 3 light, ¿no? Entonces, podemos escoger cualquiera de estos switches y hay un elemento de cada uno de ellos con esta característica de DMS. Como vemos aquí en esta diapositiva actual, tenemos switches con todo tipo de administración, con muchas cantidades de puertos, etc. Tenemos tanto la familia comercial como la familia industrial, switches que tienen el DMS embebido y que nos van a permitir tener este tipo de gestión. Estos son los switches de la familia industrial, entonces les recuerdo la diferencia de los switches comerciales con los switches industriales son básicamente las resistencias a temperaturas. Por aquí me están haciendo una pregunta, ¿el GTL 2091 tiene incorporado el DMS? No, ese switch no tiene incorporado el DMS, sin embargo, como les dije anteriormente, no necesariamente un switch particular con características particulares tendría que tener el DMS. Con que yo tenga cualquier switch, incluso un switch con prestaciones menores, pero que ya tenga DMS embebido, me va a permitir tener la gestión de red. Entonces, digamos, el GTL, la T en el GTL nos indica que es un switch con puertos en fibra a 10 gigas. Entonces, estos son switches que nos permiten tener enlaces en fibra a 10 gigas, como lo vimos la semana pasada. Este switch particular, si bien no tiene el DMS embebido, yo podría tener un switch más pequeño dentro de mi red, un switch web smart con menor cantidad de puertos, más económico. Con el DMS, eso me va a dar
administración a toda la red. Entonces, con un solo switch que yo ya tenga, voy a tener gestión en toda la red. Este sistema es un sistema redundante. Más adelante vamos a ver qué significa que sea redundante. Entonces, incluso si tengo más de un switch, voy a tener la posibilidad de tener backup en tiempo real dentro de la red. Volviendo a la presentación, entonces, les decía, tenemos switches tanto comerciales como industriales. Los industriales, recuerden que son switches que tienen resistencias a temperaturas mayores, que tienen alimentación con corriente directa a través del terminal block. Entonces, también tenemos switches en la familia industrial que tienen el DMS embebido. Bueno, en términos generales, ¿qué es un sistema de gestión de red? Un sistema de gestión de red, básicamente, es un sistema que nos permite generar algún tipo de administración de la red de manera gráfica e intuitiva. Nos permite una adición y visualización de todos los elementos de red de una manera fácil, nos permite ver reportes y nos permite hacer algún tipo de solución de problemas dentro del ambiente mismo del sistema de gestión. Nos puede, de acuerdo a cada uno de ellos, nos puede presentar alertas y notificaciones de algún problema que se esté presentando dentro de la red. Podríamos ver estadísticos siempre y cuando podamos tener visualización de la totalidad de los productos dentro de la red. Más adelante vamos a ver algunas limitaciones de algunos sistemas de gestión. Y los más avanzados, como el DMS, nos permiten la manipulación de dispositivos de alguna manera. Vamos a ver también qué tipo de manipulación podemos hacer y sobre qué tipo de dispositivos. Bueno, este tipo de sistemas comercialmente se conocen como NMS o Network Management System. Un sistema de gestión de red básicamente. Estos sistemas de gestión de red tradicionalmente vienen como un software aparte. Y este software se instala en un servidor, entonces yo necesito el servidor, yo necesito la licencia del sistema operativo del servidor, ejemplo Windows. Necesito darle mantenimiento a ese servidor y tengo que instalar el software en ese servidor. Mientras ese servidor esté en línea, esté arriba, tenga el software instalado y corriendo, yo tengo visualización sobre la red. Entonces, aquí tenemos algunos costos involucrados. Tenemos el costo del servidor, tenemos el costo del sistema operativo, tenemos el costo del mantenimiento del servidor y del sistema operativo, el costo de la energía, si lo quiero tener en cuenta también. Y de acuerdo al NMS y de acuerdo al fabricante podría tener otro tipo de restricciones. ¿Restricciones como cuáles? Licencias. En algunos casos los NMS necesitan licencias adicionales por cantidad de dispositivos que manejen o necesitan licencias si es que yo quiero que el NMS me maneje un dispositivo de otra marca o peor aún, solamente me maneja los dispositivos de una marca. Entonces, si yo tengo un NMS en una realidad latinoamericana donde tenemos un sistema multimarca y yo tengo un NMS que solamente me maneja la marca X, la probabilidad de que yo tenga todos los elementos de red administrados por el NMS realmente es baja. Entonces, ahora vamos a nuestra solución. Nuestra solución realmente es un NMS también porque es un Network Management System. Nosotros, ¿por qué lo llamamos Device Management System? Porque está incorporado dentro de nuestros dispositivos. Es decir, no se necesita el servidor, no se necesita instalar ningún tipo de software, no se necesita ningún tipo de licencia. El DMS viene embebido dentro de nuestra familia Turing de switches, que fueron las que vimos anteriormente. Con que yo tenga un solo switch Turing dentro de la red, ya tengo el DMS. Entonces, el DMS viene embebido dentro de nuestros switches Turing de manera gratuita. Entonces, ya tengo el DMS dentro de la red. No necesito licencias para ninguna cantidad de dispositivos, es decir, él me maneja hasta 250 elementos de red de manera automática, gratuita, desde que yo tenga el switch Turing. Y me permite visualizar dispositivos de otras marcas, sean switches, sean cámaras, sean teléfonos IP o sean dispositivos IP de domótica o de Internet de las cosas. Es decir, yo puedo tener un monitor IP y lo voy a ver dentro de mi DMS. Puedo tener un refrigerador IP y lo voy a ver dentro de mi DMS. Entonces, el DMS básicamente es una herramienta de administración inteligente que está embebida dentro de nuestros switches Turing Level 1 y que nos va a permitir de una manera intuitiva
generar la red, gestionar la red, reduciendo costos, por supuesto, porque voy a poder crear mi red de una manera gráfica, voy a poder hacerlo más rápido, voy a poder generar los gráficos más rápido para aprobación más rápido, voy a poder identificar errores más rápido y voy a reducir así tiempo y esfuerzo. Es decir, el retorno de la inversión con este tipo de dispositivos es muchísimo mayor. Vamos entonces a ver las características del DMS. La primera, vamos a dividirlo, como lo vimos en la agenda inicial, lo vamos a dividir en dos grupos. El primer grupo son las características del DMS desde el punto de vista del POE, y el segundo grupo son las características del DMS desde el punto de vista de infraestructura de red. Entonces, desde el punto de vista del POE, este tipo de switches nos van a permitir gestionar los dispositivos POE desde mi mismo interfaz del DMS y nos van a permitir tomar una cantidad de decisiones sobre esos dispositivos POE a partir de los switches Turing y de otros switches que estén ya incorporados dentro del DMS, generándole muchísimo valor a mi infraestructura de red. Este tipo de características de gestión avanzada del POE no la tienen normalmente los NMS que se encuentran en el mercado. Los NMS del mercado llegan hasta gestión de red, que es lo que vamos a ver en la segunda parte. Esta parte de gestión del POE es muy particular del Level 1. Entonces, ¿qué tipo de gestión POE se puede hacer con los switches que tienen el DMS embebido? La primera de ellas, esto es informativo básicamente. Nos va a dar un informe puntual de cuál es el estado real del POE dentro de los switches. La semana entrante, que veamos más en detalle todo lo que tiene que ver con POE, vamos a ver cómo se genera una selección de los switches de acuerdo a los dispositivos que queramos gestionar. Entonces, digamos que tenemos una cantidad de cámaras, tenemos 24 cámaras y yo quiero utilizar un switch POE de 24 puertos para alimentar esas 24 cámaras. En ese escenario lo que deberíamos hacer es verificar cuál es la potencia, cuál es el consumo que tienen cada una de esas cámaras y mirar cuál es la potencia de inyección real que yo tengo en el switch, que no es el POE o POE Plus que vemos normalmente en la hoja de datos y en lo que estamos pensando, ¿no? Porque recuerden que el POE son aproximadamente 15 watts y POE Plus son aproximadamente 30 watts. Entonces, no es correcto simplemente decir, este switch es POE Plus, en la hoja de datos dice que es POE Plus, entonces yo multiplico 30 por 24 y esa es la potencia total que tiene el switch. No, yo tengo que mirar cuál es el budget total de entrega de potencia que tiene un switch. Entonces, en este caso, este switch, por ejemplo, que estamos viendo aquí en la pantalla, el G2651, este es un switch POE Plus, pero el budget total de potencia, si mal no recuerdo, son 125 watts. Entonces, quiere decir que tiene mucho menos que si yo multiplicara 24 por 30. Pero en un solo puerto sí me entrega POE Plus. Esto ocurre con todas las marcas. Entonces yo tengo que hacer un cálculo total y tendría que tener también un control permanente de cuál es la entrega real de POE que se está haciendo por cada uno de los puertos. ¿Por qué? Digamos, yo conecto, este switch tiene 24 puertos, yo conecto 23 puertos y en los 23 puertos me gasté todo el POE que tiene el switch. Llega hasta los 125 watts. Y resulta que alguien, después de que la red estaba estable, en el puerto 24 conectó una cámara que tiene una demanda de potencia de 30 watts. Me desbalanceó la ecuación. Y como me desbalanceó la ecuación, algunos dispositivos van a dejar de funcionar y yo no sé cuál es. En este gráfico yo voy a poder ver cuál es la potencia usada por el dispositivo, cuál es la potencia que me puede entregar el puerto y cuál es la potencia usada realmente. Entonces voy a poder ver todo el resumen de lo que está ocurriendo en cuanto a POE en el switch. Este tipo de switches Turing a través del DMS nos van a permitir generar prioridades. Entonces, más adelante vamos a ver qué son las prioridades y cómo juegan las prioridades en esta balanza que estamos viendo en este momento. Bueno, precisamente de esto les estaba hablando, de las prioridades. Perdón. Entonces, estábamos viendo que si yo desbalanceo la ecuación, algunos productos, algunos switches POE, algunos productos POE que están conectados a los switches,
podrían dejar de funcionar. Pero yo puedo decidir, ok, tengo, en el ejemplo anterior, tengo 23 cámaras conectadas a mi switch, pero de esas 23 hay 10 que tienen que funcionar sí o sí, que son las más críticas. Entonces yo a esas 10 cámaras les puedo poner prioridad crítica, es decir, esas cámaras tienen que estar funcionando todo el tiempo. Luego a las demás cámaras, algunas de ellas, de acuerdo a lo que yo requiera, le puedo poner prioridad alta y algunas les puedo poner prioridad baja. Por defecto, la prioridad de un dispositivo nuevo que yo conecte es baja. Entonces, en el ejemplo anterior, yo tengo las 23 cámaras funcionando, alguien por error conecta una cámara que tiene una demanda de potencia más alta en el puerto 24 y me va a desbalancear la ecuación. Pero si yo tengo como prioridad alta marcadas algunas de las cámaras, esas cámaras de prioridad alta van a seguir funcionando, porque las tengo marcadas como prioridad alta. Entonces, básicamente la que yo conecte no va a funcionar, si es que las otras las tengo con una prioridad superior, porque el switch le va a dar prioridad en la entrega de potencia a lo que yo marco como prioritario. Si yo no tengo esto dentro de mi configuración del POE, y en la mayoría de los casos no se tiene, pues entonces algún producto adicional que yo conecte me desbalancea la ecuación y deja de funcionar. Prueba automática de funcionamiento del equipo. Esto es supremamente interesante. Volvamos al ejemplo de las cámaras. Tengo las 10 cámaras que tienen que estar funcionando sí o sí, las tengo con la prioridad adecuada, pero alguna de ellas deja de funcionar. Imagen negra. Entonces, la persona, sea que tenga una alarma en mi sistema de videovigilancia o la persona que está al frente de los monitores, reporta, mire, la cámara 3 no está funcionando. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona de sistemas? Tiene que entrar, hacer pings, etcétera. Si la cámara no responde, pues de alguna manera va a tener que reiniciarla. En el peor de los casos va a tener que desconectarla y conectarla físicamente. Y si no está conectada de manera directa, sino que tengo algún repetidor o algo, pues tengo que ir entonces a donde esté la cámara, desconectarla y conectarla. El sistema lo que hace básicamente esto es POE, entonces realmente la alimentación de potencia, la alimentación de energía de la cámara viene del switch POE. Entonces, si el dispositivo no está respondiendo, simplemente el switch se da cuenta que el dispositivo no está respondiendo, yo aquí le configuro cuánto tiempo tiene que pasar para que el dispositivo tenga que tomar acciones. El dispositivo hace X conexiones, X intentos de conexión con el switch, de acuerdo a lo que yo le configure, y de acuerdo a la respuesta, entonces el switch puede tomar acciones. Y una de las acciones podría ser reiniciar el dispositivo. ¿Reiniciar lo que es? Como el switch es el que inyecta el POE, el switch apaga el POE y vuelve a comenzar y vuelve a inyectar el POE. De esa manera, físicamente se están tomando acciones físicas sobre el dispositivo POE que está conectado a él. Físicamente el dispositivo se desconecta y se vuelve a conectar nuevamente, reiniciando. Puedo crear también un calendario POE. ¿Qué es el calendario POE? Básicamente, como las decisiones de alimentación de energía se toman en el switch mismo, porque el switch es el que le está inyectando la energía al dispositivo que está al otro lado, volvamos al ejemplo de las cámaras. Entonces yo tengo esas 10 cámaras que tienen que estar funcionando todo el tiempo, pero esas cámaras tal vez no tengan que estar funcionando las 24 horas. Tienen que estar funcionando, digamos, durante el horario de trabajo de oficina, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, por diversas razones, yo solamente necesito que funcionen de 8 a 6. Una de ellas, en el mundo de la videovigilancia, podría ser espacio en el disco duro, almacenamiento, que es costoso. Entonces, yo podría ahorrar dinero en almacenamiento simplemente analizando cuál es el horario en el que yo necesito que funcionen los dispositivos y configurando, ni siquiera tengo que configurarlo en el NVR o en el VMS o en mi sistema de gestión de red. Eso se puede gestionar directamente, se puede configurar directamente en el dispositivo que alimenta la cámara, que en este caso es el switch. Entonces yo podría decidir, bueno, yo voy a generar un calendario y de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, le voy a entregar potencia a esas 10 cámaras. De resto, no le entrego. De esa manera, la cámara físicamente se apaga y como la cámara está apagada, pues no va a consumir espacio en el disco duro de grabación.
Esto también sirve para domótica, para iluminación inteligente, etcétera. O sea, todo este tipo de cosas me van a permitir tomar decisiones físicas sobre los dispositivos PoE que están conectados. Ok, hasta ahí con todo lo que tiene que ver con la gestión del PoE inteligente que está embebida dentro de mi DMS. Ahora, miremos las características de gestión de red que están embebidas dentro del DMS. Básicamente, lo que yo necesito es que se vaya generando de manera gráfica una topología, como lo que estamos viendo aquí en la pantalla, de manera automática en la medida que yo voy conectando dispositivos. Entonces esto básicamente es un mapa de la red que se va generando automáticamente en la medida en que yo voy incrementando el tamaño de mi red y voy conectando o desconectando dispositivos. Cuando desconecto el dispositivo intencionalmente o por error, voy a ver que el dispositivo se pone rojo, es decir, el dispositivo no está funcionando. Si yo doy doble clic en los dispositivos, voy a ver información adicional. Si hay un problema en el dispositivo, voy a ver pop-ups, que es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Básicamente, ¿qué hace esta parte del DMS? Descubre automáticamente todos los dispositivos IP que yo voy conectando a la red, como les dije, no solamente elementos de red, puedo también ver televisores IP, electrodomésticos IP, iluminación IP y bueno, y todo lo IP que vaya a salir ahora con el Internet de las cosas. Voy a ver la IP, voy a ver la MAC incluso del dispositivo, el tipo de dispositivo, el nombre. Si es un dispositivo Level 1, él automáticamente me va a decir qué es. Si es un dispositivo de otra marca, es muy probable que el DMS no sepa qué es el otro dispositivo, pero me lo va a agregar a la red y me va a dar la posibilidad de que yo manualmente lo configure. Me va a dar una información del estado del dispositivo en tiempo real, me va a poder dar información del enlace con el dispositivo, de la distancia a la que está, del estado del cable, etc. Me va a permitir reiniciar el dispositivo a través de lo que vimos anteriormente, que es la manipulación del PoE. Y nos va a permitir exportar toda esta topología en formato PDF o en algún otro formato para revisión y para aprobación. Entonces, comencemos con el mapa, con la vista de topología. Digamos que el switch inicial, donde tengo mi DMS o algún otro switch, que puede ser el segundo, yo los voy conectando. En la medida que los voy conectando, se me va armando automáticamente la red. Yo voy conectando, como vemos aquí, voy conectando cámaras o cualquier otro dispositivo, sea Level 1 o sea de algún otro fabricante, como vemos aquí en la diapositiva. Automáticamente se me va generando la red. Entonces, la persona que está haciendo la instalación de la red, los instaladores, pueden ver entonces el estado actual de la red, pueden ver cómo van quedando los dispositivos que están conectados, pueden ver todos los dispositivos que están operacionales, porque los que están operacionales van a estar en negro, los que no están operacionales se van a ir poniendo rojos. El instalador puede ver de manera automática también todo lo que estamos viendo aquí en la pantalla. Podemos ver las direcciones IP, podemos ver la MAC de cada uno de los dispositivos, la potencia PoE usada en tiempo real, y eso lo vamos a ver aquí en la vista principal del dispositivo, el puerto físico en el que está conectado cada uno de los dispositivos, inclusive en la parte superior vamos a ver un mapa del switch y de todos los puertos del switch. Entonces, los dispositivos que están en verde son los dispositivos que están entregando únicamente datos. Los dispositivos que están en rojo son los dispositivos que están entregando datos y energía, o sea, los que están inyectando PoE, y los que están en gris son los dispositivos que no están conectados. Una vez yo tenga lista mi infraestructura, mi topología, o en el momento en que yo quiera hacer algún tipo de revisión, es posible descargarla. Entonces, yo puedo seleccionar en la parte derecha, aquí donde están todos los elementos de configuración de la pantalla, yo puedo seleccionar algún formato en el que yo la quiera descargar y la descargo, sea para revisión o para aprobación. Aquí me preguntan, para instalarlos en un servidor, ¿puedo extraer el archivo ejecutable desde el switch?
o necesariamente debo pagar por la implementación de DMS en algún servidor? No te entiendo, Cristian, exactamente la pregunta, pero a ver, lo que creo entenderte es, el DMS ya viene embebido dentro del switch, o sea, aquí no hay que hacer ningún tipo de instalación, no tengo que hacer ningún tipo de, no necesito ejecutables, nada. El switch ya viene con el DMS embebido, entonces básicamente con un solo switch que yo tenga dentro de la red, de la familia Turing, que fueron los que vimos al principio de la presentación, con que yo tenga uno solo ya tengo el DMS y no necesito ni servidor, ni ejecutable, ni siquiera pagar por la implementación, porque ya vienen embebidos. Simplemente yo prendo mi switch, entro a la interfaz de configuración de mi switch y ahí voy a ver una sección llamada DMS, donde voy a poder ver todo este tipo de herramientas que estamos viendo en este momento. No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, sí, ok, perfecto. Bueno, una vez que descargue la topología, lo que voy a tener básicamente es un PDF y dentro del PDF voy a ver exactamente lo mismo que estábamos viendo en la vista de topología anterior. Voy a ver un archivo PDF como lo estamos viendo aquí en este caso. Me hacen otra pregunta. Para agregar equipos que sean de otras marcas, ¿es necesario agregar MIPS en algún apartado? No, realmente ni siquiera tengo que agregarlos. Con que yo conecte un dispositivo IP, automáticamente lo voy a ver ya dentro de mi topología. Eso sí, si el dispositivo es de otra marca, no voy a ver qué es. Si el dispositivo es Level 1, automáticamente él sí me lo va a agregar y me va a decir esto es un switch, es una cámara, es un punto de acceso. O cualquier otro dispositivo que tenga una dirección IP. Pero si es de otra marca, simplemente voy a ver la dirección IP, voy a ver la MAC del dispositivo, voy a ver el puerto en el que está conectado, pero no voy a ver qué es. Pero es tan sencillo como darle doble clic al dispositivo y configurarlo, darle un nombre, darle un tipo de dispositivo y tal vez cambiar el icono para que sea más claro qué tipo de dispositivo es. Bueno, en cuanto a la solución de problemas, esto es muy interesante porque esto ya es valor agregado además de la topología. La mayoría de los NMS en el mercado llegan hasta ahí, llegan hasta darme la posibilidad de yo generar una topología y poder ver qué tengo dentro de mi red. Idealmente me van a permitir tener una topología multimarca, es decir, una topología completa de todo lo que tengo dentro de mi sistema IP. Ya vimos entonces el DMS Level 1 no requiere licencias, no requiere servidor, me permite ver la totalidad de los dispositivos IP, sean Level 1 o sean de otra marca, y también nos van a permitir solución de problemas. ¿Solución de problemas como cuáles? Entonces, como vemos aquí, con un solo clic podemos ver el estado del cable. Entonces, puede que el problema no sea el dispositivo que está conectado IP, sino que sea el cable como tal. Entonces nos va a permitir identificar una mala conexión del cable. Nos va a permitir reiniciar el dispositivo, como vimos en la sección del POE, en caso de que el dispositivo no esté funcionando. Entonces, cuando tenemos un error, de acuerdo a cómo configuremos el DMS, podemos tener un pop-up. Y en ese pop-up, entonces, vamos a ver cuál es el problema. En esos pop-up vamos a ver errores, como vemos en la parte derecha, cuando vemos el alerta en rojo, o alertas, que son los warnings. Esto lo vamos a ver en tiempo real, lo vamos a ver de manera automática dentro de la misma pantalla de la topología de la red. Entonces, la notificación de un error me aparece en el mapa de la topología del DMS y nos va a aparecer la fecha y el timestamp del problema. Vamos a tener la posibilidad también de monitorear el tráfico. Entonces, vamos a poder ver gráficamente como una respuesta estadística, un monitor de tráfico y de paquetes. Nos va a permitir ver un análisis por día, por semana, inclusive por puerto del dispositivo. Nos puede dar una lista de chequeo, de acuerdo a lo que nosotros le configuremos. Nos puede dar una alarma en caso de que se cumpla una condición anormal, la condición la configuramos nosotros mismos. Y nos da comportamientos personalizados. Entonces, esto porque no necesariamente un error es un error para todo el mundo, ¿no? Entonces, yo puedo definir exactamente qué es un error y generar un criterio para que de acuerdo a eso me genere la alarma y puedo definirle también qué tipo de alarma quiero. Yo puedo definirle que me dé un pop-up
pero un pop-up no es útil para todo el mundo porque no todo el mundo va a tener abierta la pantalla del DMS. Puedo que tal vez lo que yo necesite es un correo electrónico, entonces todo lo puedo configurar dentro de la interfaz. Entonces el monitor de tráfico básicamente lo que me muestra es, en este caso, me está mostrando por puerto el dispositivo que yo tengo conectado a ese puerto. Entonces aquí estoy viendo el ancho de banda. Entonces muestra el tráfico para la verificación del estado del dispositivo. Y yo para ese dispositivo le puedo configurar un umbral. Si el ancho de banda en el dispositivo está por encima o por debajo del umbral que yo le configure, entonces me presenta una alarma. Porque en muchos casos, por ejemplo en las cámaras, si el ancho de banda es menor que el umbral que yo le configure, es muy probable que tenga un problema en la transmisión porque normalmente el ancho de banda de una cámara siempre es el mismo. En otros dispositivos, como los puntos de acceso, por ejemplo, puede ser al contrario. Si el ancho de banda es mayor al que yo le configure, puede ser una alerta de que demasiados usuarios se están conectando a ese punto de acceso y lo van a colapsar. Entonces, en cada uno de los casos, yo puedo tomar decisiones independientes y no tengo que estar atado a un sistema de gestión de cámaras, a un sistema de gestión de puntos de acceso, no. Yo esto lo puedo definir a nivel de red, a nivel de datos, dentro de mi switch mismo, utilizando el DMS. Otra característica interesante del DMS es tener la posibilidad de gestionar mi red de manera remota. Es decir, hoy sobre todo que tenemos tantas restricciones de movilidad y de acceso a centros de datos, etcétera, por la situación actual que estamos viviendo en el mundo, es importante tener la posibilidad de tener de manera remota control de nuestra red. Entonces, el DMS nos permite utilizar la aplicación Switch2Go para conectarnos directamente al DMS y tener control sobre todo lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, esto funciona para Android, funciona para iOS. Básicamente, entonces, el Switch2Go se conecta al DMS y nos permite tener control sobre todas estas funcionalidades que hemos visto hasta el momento. Como ya tenemos toda la topología en nuestra base de datos del switch, yo puedo decidir cómo la veo. Yo puedo decidir si quiero ver la topología, como la hemos visto en las diapositivas anteriores, o yo puedo decidir si quiero ver todos mis dispositivos de red puestos en un mapa o en un plano, ¿no? Entonces, digamos, yo tengo mi oficina y yo quiero saber dónde están los dispositivos de manera física dentro de mi oficina. Tal vez para mí es mucho más intuitivo ver el dispositivo de esta manera. O si yo lo que tengo es una infraestructura más grande y tengo, digamos, un campus, puede ser mucho más gráfico para mí ver dónde están los dispositivos en el campus. Entonces, en ese caso, lo que necesito no es un plano, sino un mapa. Y ese mapa, pues, qué mejor que Google Maps para yo poder tener visualización sobre ese mapa y sobre mi campus, ¿no? Entonces, hay un plugin que me permite incorporar Google Maps y poner cada uno de los dispositivos en el mapa, de manera que yo pueda ver dónde está mi dispositivo y con un simple doble clic puedo ver la información del dispositivo tal como lo vemos en la vista de topología. Igualmente, en el plano, yo simplemente cargo un plano como una imagen de mi oficina o de mi bodega y puedo ubicar cada uno de los dispositivos en mi oficina o en mi bodega y los voy a ver de manera gráfica en cuanto a ubicación y en cuanto a estado, porque puedo ver los que están en verde son dispositivos que están funcionando, los que están en rojo son dispositivos que dejaron de funcionar. Entonces, básicamente, con un doble clic, yo puedo ver información adicional de cada uno de los dispositivos, tal como si estuviera en la vista de topología. El DMS, entonces, en resumen, nuevamente, es un sistema de gestión de red que está embebido dentro de nuestros switches, que es gratuito, que nos permite incorporar cámaras, dispositivos IP, tanto de otros fabricantes como de Level 1. Entonces, ¿qué nos permite hacer? Nos permite tener una gestión avanzada del POE, nos permite una generación automática de la topología, nos permite una solución de problemas en tiempo real, porque nos va a mostrar pop-ups, nos va a mostrar alertas, nos va a enviar correos electrónicos, de acuerdo a la configuración que él mismo me permita hacer dentro de los switches. Voy a poder ver un monitor de tráfico por el switch completo, por puerto, por dispositivo, etcétera. Voy a tener la posibilidad de tener una vista de planos,
o de mapa, arrastrando y pegando simplemente los dispositivos dentro del plano o dentro del mapa, y voy a tener la posibilidad de utilizar aplicaciones móviles para tener el control sobre mi red. Les recuerdo que esto no solamente me sirve para los dispositivos de red que vimos la semana pasada, es decir, esto no solamente me sirve para los switches y para las cámaras y para los conversores de medio, no. Esto me sirve también para cualquier dispositivo IP que yo tenga dentro de mi red. Hace mucho tiempo que venimos hablando de la convergencia IP. La convergencia IP básicamente lo que me dice es que muchos dispositivos que pertenecían a otros mundos hoy pertenecen al mundo IP. ¿Dispositivos como cuáles? Hace algún tiempo la videovigilancia no era IP, la videovigilancia era analógica. Y la videovigilancia hoy por hoy está súper metida en el mundo IP, entonces cada cámara tiene una dirección IP. La telefonía hace más tiempo aún era analógica, hoy la telefonía, mucha de ella es IP. Pero hoy que estamos hablando del Internet de las cosas, ya mucho más la convergencia IP está haciendo que se crezca nuestra infraestructura IP. Entonces estamos hablando de domótica, estamos hablando de detectores de incendios, de controles de acceso. Hoy por hoy estamos hablando de iluminación inteligente, entonces todo ello hace parte del mundo IP y todo ello son los dispositivos que podemos controlar con el DMS. Entonces, nuevamente, si tenemos la aplicación móvil nos va a permitir tener acceso remoto a nuestro sistema DMS que tenemos por aquí en un rack seguramente o en una oficina. Si yo tengo un sitio remoto, pues obviamente a través de una VPN o de internet voy a poder acceder, si le puedo hacer un port forwarding, etcétera, al IP de mi DMS para acceder a ella, o a través de una VPN directamente puedo acceder. Entonces, existen muchas herramientas para yo poder tener un control remoto sobre mi infraestructura de red. Hablemos de los beneficios entonces de tener el DMS versus no tenerlo. Entonces, sin el DMS, básicamente, es difícil identificar el beneficio de mi switch, porque básicamente el switch yo de todas maneras lo necesito. Pero ¿cuál es el valor agregado de mis switches dentro de mi infraestructura de red? Si tengo el DMS, el beneficio realmente en cuanto al retorno a la inversión es mucho mayor, porque el switch me está permitiendo, no solamente me está permitiendo hacer muchas más cosas en el momento de la configuración de la red, sino que me está permitiendo hacer muchas más cosas en el momento de encontrar un problema, en el momento de sacarle mucho más provecho a mi red, como vimos en cuanto a la implementación, en cuanto a encontrar los problemas y en cuanto al día a día. Por lo que hablábamos anteriormente de yo poder tener todos mis elementos de red en un mapa, en un gráfico de mi oficina, me va a permitir tener mucha más autonomía en la gestión de mi red, en encontrar los problemas y en darle valor a mi red. Entonces, el tener el DMS me va a dar muchísimos más beneficios que simplemente tener un switch. Vamos a ver algunos casos tipo entonces, con esto cerramos la presentación el día de hoy. Vamos a ver algunos casos tipo de escenarios donde tenemos el DMS. Estos son básicamente verticales de negocio donde puede aplicar el DMS. Son muy similares porque finalmente estos son situaciones en las cuales vamos a poder utilizar el DMS. Entonces, el caso 1 básicamente es infraestructura de red pura y dura, ¿no? Entonces, vamos a poder incorporar todos los elementos de la infraestructura de red, vamos a poder tener detección automática, configurar todos los dispositivos IP que están dentro de la red, es plug and play en el momento en que yo los conecto, entonces, digamos, la inserción es automática, la configuración la puedo hacer simplemente a través de clics, la instalación es plug and play. Puedo tener notificación de alarmas de manera instantánea en el momento en que el dispositivo deja de funcionar o que tengo algún problema con la conexión por su cable. Puedo tener un diagnóstico del cable de manera instantánea, un monitor de tráfico, como vimos anteriormente, y voy a poder detectar conflictos IP, porque también ocurre en el caso de que yo no tenga DHCP, sino que tenga una IP automática. El DMS me va a decir, mire, esta IP ya existe, cuidado. El caso tipo 2 es conectividad inalámbrica. El día de hoy no hablamos casi nada de puntos de acceso, sin embargo,
Como vimos la semana pasada, pues Level One tiene un portafolio importante, tanto de puntos de acceso como de controladoras, bridges, etcétera. Hay muchos escenarios de infraestructura y muchos proyectos en los cuales lo que estamos instalando es puntos de acceso. Entonces, en la medida que estamos instalando los puntos de acceso, el DMS se va a ir alimentando, va a ir engrosando mi sistema. Entonces yo voy a ver todos mis puntos de acceso de manera gráfica, como estamos viendo acá. En este momento, el DMS básicamente me permite verlos. Estamos trabajando en una segunda versión del DMS, que básicamente para actualizarlo, lo que tengo que hacer es actualizar el firmware dentro de mis switches Turing, en la cual el DMS va a ser el administrador del sistema de red. Es decir, el DMS nos va a permitir poder seleccionar cuál es la frecuencia en la que van a estar los switches, nos va a permitir configurar el roaming, etc. En este momento, básicamente nos permite trabajarlos como un dispositivo IP+, pero nos va a permitir reiniciarlos, ver los conflictos, etc. En cuanto a la videovigilancia, que fue el ejemplo que más vimos durante la presentación, pues nos va a permitir también hacer una instalación plug and play de las cámaras, nos va a permitir tener la detección automática de problemas. Importante con las cámaras, porque la cámara, básicamente, si yo tengo problemas de ancho de banda en un punto de acceso, voy a tener una red lenta, pero si tengo problemas de ancho de banda en una cámara, es mucho más visible el problema. Voy a tener el video lento, lo voy a tener como robotizado o simplemente no voy a tener video. Entonces, en este tipo de situaciones donde tengo el DMS, yo simplemente puedo reiniciar la cámara, como vimos anteriormente, de manera programada o de manera automática. Puedo tener diagnóstico del cable para ver cuál es el problema con el dispositivo. Voz sobre IP, que es otro caso típico en todo lo que tiene que ver con productos IP, pues en la voz sobre IP voy a tener también la inserción automática del dispositivo, detección automática en la medida en que yo los voy instalando, notificaciones, diagnóstico del cable, muy similar, para poder solucionar problemas de la calidad de voz. Y esto es bien interesante porque esto es una tecnología que se viene ya con mucha fuerza en el mercado. Este año pues va lenta por la situación global, pero es una industria que viene creciendo mucho y es un mercado que viene creciendo mucho, que es la iluminación IP. Entonces, muy similar a lo anterior, en la medida en que yo voy poniendo elementos de iluminación IP en mi red, pues son IPs que se van a ir instalando de manera automática dentro de mi sistema. Yo la voy a poder configurar, voy a poder ver problemas y en este caso, en el caso anterior veíamos si tengo problemas en la voz sobre IP voy a tener problemas de comunicación. Si tengo problemas en mi cámara voy a ver tal vez la imagen lenta y robotizada. Pero si tengo problemas en la iluminación IP básicamente se me va la iluminación, se me va la lámpara. Entonces aquí sí fácilmente simplemente puedo reiniciar a través del POE, puedo reiniciar el dispositivo y voy a ver entonces el resultado de manera inmediata. Nuevamente los invito a que le den una mirada a nuestra página www.levelone.com. Aquí van a ver todos los dispositivos que vimos la semana pasada, van a poder ver todos nuestros switches Turing y van a ver también información adicional de todo lo que hemos visto el día de hoy, del DMS, etcétera. La página es muy fácil de trabajar, aquí vemos cómo a través de filtros podemos ir viendo cuáles son los switches que necesitamos y cualquier otro tipo de dispositivo. Les agradezco mucho por su tiempo, son días difíciles, venimos ya encerrados mucho tiempo y sé que muchísimas marcas ofrecen muchísimos webinars, por eso no estamos haciendo el webinar tradicional de repasar un portafolio y de mirar números de parte, etcétera. Estamos tratando de darle valor a nuestros webinars a través de este ciclo de webinars, como lo hacemos normalmente con nuestro portafolio. Lo que estamos haciendo es ayudándoles a ustedes a solucionar problemas a través de la tecnología. Entonces lo queremos hacer mucho más gráfico y mucho más visual a través de la implementación de este tipo de soluciones. Tenemos un rato para preguntas, entonces, ok, por aquí comenzamos. Los firmware más recientes, ¿de dónde los puedo descargar? Los firmware están dentro de nuestra página web, simplemente como vimos aquí anteriormente, digamos, tú quieres descargar el firmware del GP 1061, básicamente entras al GP 1061 y en el lado derecho de la página vas a ver descargas, un link que se llama descargas. Haces clic en descargas, ahí vas a ver las versiones del firmware.
¿Alguna otra pregunta? Para el G2651, Cristian, igual. Para el G2651 simplemente lo encuentras en nuestra página, buscas la sección de descargas y ahí vas a ver toda la parte de descargas, no solamente el datasheet y la guía de usuario, sino también el firmware. Bueno, les dejo mis datos. Aquí está mi correo electrónico en caso de que se les ocurra alguna otra pregunta o a través de nuestros partners con quienes siempre trabajamos en conjunto, que son quienes nos ayudaron en esparcir toda la información y toda la publicidad de todo este ciclo de webinars. Entonces, a través de ellos les podemos llegar más información. Por aquí nos pregunta Rodrigo, si tengo más de 256 dispositivos, los puedo ver con 2 switches Turing. Correcto, Rodrigo. Yo podría o bien dividirlos en varias redes, o me parece que 256 dispositivos sí los maneja el DMS. Entonces, estoy un poco dudoso entre 200 y 256, pero creería que sí. En caso de que sean más de los 250 de lo que nos permite un solo switch, lo podríamos dividir en 2 switches. Bueno, interesante lo que me acabas de preguntar porque hay un dato que olvidé mencionar en el transcurso de la presentación. Normalmente en los sistemas NMS yo tengo toda la base de datos de los dispositivos que pertenecen a la red, la tengo dentro del sistema de NMS. Si se me cae el sistema de NMS, se me cayó todo. Ya no tengo visualización sobre los dispositivos, tengo que esperar a que el sistema esté arriba nuevamente. Con el DMS, digamos, si tengo un solo switch Turing y se me cae ese switch Turing, pues va a pasar lo mismo, voy a perder el sistema. Pero si tengo 2 o más switches Turing dentro de mi sistema, se comportan como un sistema distribuido. La información se va a copiar de un switch Turing al otro. Todos los cambios que se detecten dentro de la red se van a copiar de un switch Turing al otro. Entonces, si se me cae o tengo que desconectar alguno de los switches Turing, la base de datos de mi topología queda en la red, queda en el siguiente switch Turing que esté conectado a ella. Entonces, nuevamente para tu pregunta, Rodrigo, si necesito más de un dispositivo Turing, simplemente lo configuro de esa manera y balanceo mi red entre 2 de ellos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nuevamente les agradezco mucho por su tiempo. Recuerden que la próxima semana tenemos el próximo webinar dedicado al PoE. Por aquí tenemos otra pregunta. ¿Se tiene que hacer alguna configuración para eso que mencionas o en automático se realiza esa copia? Sergio, es automático. El sistema detecta que hay otro switch Turing dentro de la red y automáticamente hace la replicación de la información. Perfecto. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo. Espero verlos en el próximo webinar de la próxima semana a esta misma hora. Bueno, a ver, Cristian nos dice, en caso de poder designar un backup, ¿es posible realizarlo también? Claro que sí. El sistema nos permite hacer un backup y guardarlo en el caso de que tenga precisamente un único switch Turing y no sé, tenga que actualizar el firmware, por ejemplo. Entonces puedo guardar el backup, actualizar el firmware y luego cargar el backup para que tenga nuevamente mi información actualizada. Oh. ¿Es posible dejar un master y un slave DMS? No, realmente lo que yo tengo es el sistema replicado entre 2 switches. No importa cuál es el primero que yo instalé. ¿Esto por qué? Porque en la infraestructura no necesariamente un switch se queda ahí para siempre, de manera que yo lo considere el master. Es decir, yo puede que quiera reemplazar el switch, tal vez quiero usar el switch en otro lado. Entonces, básicamente yo conecto otro switch dentro de mi rack, se replica toda la información y una vez tenga toda la información replicada puedo desconectar el primero.
Entonces no es que sea un máster y un esclavo, básicamente es un sistema distribuido. Ok, con gusto, Cristi. Bueno, muchas gracias entonces por su tiempo y los espero la próxima semana. Que tengan un buen día.